Tenemos aquí la portada de Imperiofobia y ahora que la has nombrado me gustaría que hablásemos de qué querías comentar aquí en este libro, qué querías explicar de una manera sencilla para que nosotros lo podamos entender. A ver, yo en primer lugar lo que quería explicar ahí es que el fenómeno que nosotros llamamos leyenda negra, que afecta tantísimo a la historia de España, de que es un despropósito total, porque España hace ya mucho, lo que llamamos España ahora y desde hace un par de siglos, no es que no pinta nada en el mundo, es que no juega ni en la liga de tercera regional, y esto hay que aceptarlo. Entonces, que con esa situación carguemos con un fenómeno, digamos, de tipo planetario, como fue la leyenda negra, pues provoca un desenfoque absoluto. Que realmente eso que llamamos leyenda negra es algo no tan misterioso o tan extraño, porque en general los grandes poderes hegemónicos tienen muy mala prensa. La han tenido a lo largo del tiempo, siempre ocurre con Roma. Bueno, yo estudié, más imperios que esos, estudié más, para darme cuenta de cómo eran esas dinámicas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya si hubiera colocado otro más, aparte de Roma, Rusia, Estados Unidos y tal, la editorial no me lo hubiera tolerado, pero ese era mi principal interés. Es decir, en primer lugar, dar a entender o explicar que los imperios ocurren. Es decir, ¿alguna ventaja encontrará el ser humano en esas macroestructuras políticas? Porque el hecho es que no podemos decir que de vez en cuando hay uno, sino que hay uno, cae, antes de que caiga ya está otro emergiendo. Yeah. Y es un suceso que es reiterado a lo largo de la historia. Luego, ¿alguna ventaja podrán tener? No los estudiamos porque claramente tenemos todos una visión negativa, o sea, siempre es malo, ¿no? Los romanos siempre son malos. Los españoles siempre son malos. Nosotros ya estamos en el disparate de que también los de ahora son malos. Cuando ya aquí no se juega, ¿sabes? Ni con el Bollullo Fútbol Club, España no juega en ninguna liga, pero, ¿sabes? La gente sigue arrastrando esos mecanismos, en fin. Que ese era lo primero. Intentar, bueno, vamos a ver, los imperios existen, vamos a ver si podemos comprender mejor cómo funcionan estos mecanismos, ¿no? Y después explicar, pues, que la leyenda negra era un fenómeno coherente. ¿Qué es la leyenda negra, para que lo podamos entender? Pues mira, la leyenda negra ha tenido muchas definiciones a lo largo del tiempo, ¿no? Unas más largas, otras más cortas. A mí me gusta mucho la de Malby, que es uno de los autores, un estadounidense, vive aún, que tiene una definición muy escueta, que es algo así como, pues es un argumentario según el cual los españoles son inferiores a otros pueblos occidentales en aquellas cualidades que consideramos propias de la civilización. Ese es una definición muy cortita y ajustadita, ¿no? No, en realidad es un fenómeno mucho más complejo que tiene que ver con todas las guerras de propaganda y luchas por el poder que en Occidente se desataron a partir de que surgió un gran hegemón, que fue la monarquía de los Habsburgo. Ya había empezado antes con los Trastámara. Evidentemente otros poderes que había en Europa y que se vieron cuestionados, perjudicados, directamente desafiados por aquel poder emergente a unos niveles de una emergencia que, bueno, ríete de China ahora, lo que fue en su momento el estallido de esa monarquía que en 50 años puso patas arriba al planeta. Literalmente. O sea, literalmente. Porque primero descubrió un continente, después conecta el mundo entero a través del Atlántico y el Pacífico, enlaza varias economías y mide el globo, ¿vale? Lo cartografía entero, es decir, estamos hablando de unos cambios. Yo digo siempre esto porque me gusta que el personal reflexione sobre lo que esto significa. Sí. Juan Sebastián Elcano midió el planeta y el planeta no ha cambiado de tamaño. No es una locura. ¿Vale? Es decir, cuando llegó con la nao Victoria, ese barquillo que ha estado dando vueltas por los puertos, que uno lo ve, le da como penita de pequeño que es, y no puede comprender cómo se puede dar la vuelta al mundo o ir desde Timor a Cabo Verde sin parar en ningún sitio, pues traía con él una serie de conocimientos que han sido esenciales. ¿Puedes explicar con gran profundidad este viaje? Porque no había escuchado mucho. Y me gustaría aprender un poco más de ese recorrido y por qué lo hace y qué conclusiones saca de ese viaje concreto, que acaba de comentar de Timor a Cabo Verde.
Pues mira, como tantas cosas, esa vuelta al mundo fue el resultado de la casualidad. Como pasó con el descubrimiento de América, es el resultado de la casualidad. Pero fíjate que el mundo muy distinto no era, porque Colón a donde iba era a China, ¿vale? Colón iba a Asia. O sea, Cristóbal Colón se equivocó de destino. ¿O se chocó? No, creía que el planeta era más pequeño, que era redondo, sí, pero creía que era más chico. En realidad lo que iba era con cartas para el Gran Khan, ¿vale? ¿Que por qué? Pues porque los portugueses habían abierto un camino hacia Asia, hacia la especería, que era bajando Bartolomé Díaz, había conseguido doblar el Cao y había llegado a través del Índico hacia unos mercados que daban una rentabilidad como ningún otro había. Entonces los portugueses, digamos, habían abierto su propio camino hacia los mercados de Asia. Y Castilla estaba encajonada. O sea, si tú ves la situación, digamos, geopolítica de los 3 reinos ibéricos, que hay que verla a los 3, ¿eh? No te enteras de nada si te empeñas en mirar solo Castilla. O sea, los 3 reinos ibéricos han sufrido, los 3 grandes reinos, una evolución que es semejante. O sea, los 3 han bajado del norte hacia el sur. Bien. Los 3 han acabado su reconquista. Y los 3 se expanden, ¿sí o no? Aragón, que empieza la primera, se va expandiendo hacia el Mediterráneo, hacia el oriente del Mediterráneo, y va ganando terreno y bueno, y durante muchísimo tiempo, bueno, es una potencia indiscutible en el Mediterráneo. Los portugueses van abriéndose camino por la costa africana y consiguen abrir una ruta comercial que en un momento determinado convirtió a los reyes de Portugal en los más ricos que había en Europa. Cuando Carlos V, que por cierto el año que viene, el 26, dedicarle un programa, se celebran los 500 años de la boda de Carlos V, Isabel de Portugal. No se casa con ella porque fuera guapísima, era guapísima. La pintó Tiziano y nos hemos enamorado de esos retratos de Tiziano. Pero cuando se casó con ella no la conocía, no la había visto. Wow. Y se casó sin conocerla. Sí, bueno, eso era muy normal en la época. Eso no nos tiene que extrañar para nada. Pero que decir, dentro de las que había como posibles, ¿por qué se casa con ella? Pues porque es la princesa con la dote mayor de todas. Carlos V, que es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, será muy emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero tiene un problema de efectivo importante. Y ella es muy rica, es la más rica princesa de Europa. Luego se enamoraron y fue una historia muy hermosa. ¿Y en este contexto es cuando sucede este viaje de Cano? No, en este contexto es cuando los reyes de Castilla, que eran ya, o sea, Castilla y Aragón, deciden, bueno, aparece un señor que se llama Colón y les cuenta una historia. Toda la gente culta de la época sabía ya que el planeta era redondo. Eso se sabía ya, científicamente. Pero claro, una cosa, por ejemplo, los portugueses dijeron, es que el Atlántico, nadie le había visto el final al Atlántico. Entonces, a ver, sí, suponemos que si vamos por ahí llegaremos hasta aquí, pero caray. Que lo compruebe otro. Que lo compruebe otro. Entonces habían elegido una apuesta que fue, bueno, que es muy importante, ¿veis? Empiezan conquistando Ceuta. O sea, los portugueses, el primer sitio, digamos, donde se hacen fuerte en África, empieza por Ceuta y van cada cierto número de kilómetros por la costa, creando factorías que vayan asegurando su posición, que vayan haciéndoles el viaje seguro, ¿no? Cabo Verde, por ejemplo, etcétera. Y Castilla, pues está, digamos, es el gordito del grupo. O sea, no termina la reconquista, no se expande, está atascada ahí entre 2 reinos que van cada uno como un viento en popa de toda vela, ¿no? Y entonces, pues deciden patrocinar ese viaje. Para intentar lo único que pueden intentar, porque otra cosa no pueden hacer. Si intentan el camino portugués, van a ir a la guerra con Portugal. Y eso ha sido algo que se ha intentado, o sea, creo, dentro de lo que es la historia política de la península, ha sido probablemente la única política de Estado que España ha mantenido impertérrita a lo largo de los siglos, que es no ir nunca a la guerra con Portugal. Es verdad, ¿eh? Nunca se han... ¿Te das cuenta? Hay cosas, curioso, ¿no? Bueno, pues a ver, por muchas razones, pero en este caso clarísimamente porque con lo mismo que Rusia con los Estados Unidos, todos vamos a salir perjudicados, nadie va a salir beneficiado de esto. Y entonces,
Colón va para allá, se tropieza con América, que no sabe que es América, y él se murió jurando que había llegado a la costa de Asia. En el tercer viaje yo calculo que él ya sabe que se ha equivocado. Pero miente. Él murió pensando que había llegado a Asia. No. En el tercer viaje yo estoy convencida de que Colón ya sabe que no ha llegado a Asia. No sabe a dónde ha llegado. No sabe a dónde ha llegado. Pero sigue insistiendo en que ha llegado a las costas de Asia. Lo que pasa es que, claro, Asia es muy grande, pues habrá llegado un poco más para arriba, un poco más para abajo, ¿no? Pero ya encontraremos el camino, correcto. Y para ponerle un poco de cara y cuerpo a Colón, ¿qué era? ¿Era un mercante? O sea, ¿cuál era su profesión? ¿Y qué pasó después de este descubrimiento que no se esperaba él? Que de hecho él va admitiendo que no era un lugar nuevo, sino que era Asia. ¿Cambia algo su vida? ¿Le pasa como a Van Gogh, que muere sin saber la valía de su trabajo? Sí, no, él sí sabía. Yo estoy segura, ya te lo digo, y te lo he repetido. Él sí sabía que había llegado a un sitio que no sabía dónde era. Lo que pasa es que, claro, él había vendido una burra y tenía que mantenerse en eso, ¿no? ¿Y qué pasa después? Pues que sigue la búsqueda. Es decir, lo que pasa después es que hay que intentar encontrar la manera de atravesar. Al principio será una isla. Joder, qué masa de tierra más alargada, ¿no? Venga expediciones para el norte y venga expediciones para el sur. Intentar atravesarla, porque se entendía que, bueno, pues esto debe de ser una isla muy grande, que está en medio, pero detrás está China, ¿eh? O sea, detrás está Asia, seguro. Claro, lo que no se pensaba nadie era la mitad del planeta, era agua y era el Pacífico. Claro. Eso no se mide hasta la expedición de Magallanes y Elcano. ¿A qué va Magallanes? Porque le ha vendido otra burra a la corona, que dice que él sabe de un paso que está por el sur y que lo va a encontrar. Lo encuentra, se llama así, Estrecho Magallanes. Claro, lo que ocurre es que cuando pasas el Estrecho Magallanes te enfrentas a una masa de agua que es que no son 3 días de navegación, que te lleva 3 o 4 meses atravesarla, es que es la mitad del planeta casi. Que ya es el Pacífico. Y entonces ahí es donde, bueno, Magallanes muere por el camino. Cuando se hacen cargo de la situación los capitanes que quedan, los 2 capitanes, digamos, uno con la nao grande, que es la Trinidad, va a intentar regresar desde la zona, digamos, de Filipinas, para que nos ubiquemos, Vale. por el Pacífico hacia América. No lo consigue. Y Elcano, con el otro barco, los 2 barcos que estaban en un barco lo hunden porque estaban en malas condiciones. Bueno, primero el comercio, ante todo, primero el comercio. Primero, los barcos hasta arriba, de clavos, de especias, hasta arriba. Para rentabilizar el viaje. Hombre, Elcano se jugó la vida y defendió esa mercancía y llegó con ella. Y ese barquillo pagó todo. Todo. Todo lo que había puesto la corona. Todo lo que había puesto uno de sus principales... Porque es una cosa público-privada. Fíjate tú, el mundo ha inventado poco. La corona pone dinero y Cristóbal de Haro, gran banquero burgalés, pone también una parte grande de dinero. Y obtienen unos beneficios del 400%. Es escandaloso. Solo el barquillo del Cano. Claro, pero el Cano se tiene que meter por el territorio portugués. Es decir, territorio no, por la ruta de las especias que había abierto Portugal. Y entonces está completamente seguro de que como lo trinque, pierde el barco, pierde la mercancía y verás. Entonces hace esa temeraria singladura que es saliendo de Timor, míralo en el mapa, que hoy día un barco le cuesta hacerlo, sale de Timor y sin parar llega hasta Cabo Verde. Y a Cabo Verde para porque ya se están comiendo el cuero que envolvía los palos de los barcos, ¿no? Iban envueltos en cuero para protegerlos y ya pues están comiendo los cueros, cociéndolos y tal, o sea, no pueden más, no tienen nada, ya no pueden más. Wow. Y ahí hacen una parada en la que intentan engañar a los portugueses. Dice, es una historia fantástica para rodarla bien y hacer con eso una buena película. Intentan engañar a los portugueses diciendo que vienen de naufragar en el Atlántico. Es decir, de sufrir una tormenta tremenda en una flota en la que se han hundido varios barcos y ellos han sobrevivido y han ido al primer puerto que han encontrado más cercano. Desde luego el barco iba hecho un destrozo. Había perdido uno de los palos,
en el cabo de bueno, las junteras de los océanos son terribles. El cabo de Hornos entre el Atlántico y el Pacífico y el cabo de las Agujas o cabo de la Esperanza, eso era también tremendo. Ahí perdió el barco un palo, o sea que dañado iba como iba el sol, con las bombas de achique a tutiplén. Y bueno, pero claro, le da tiempo a comprar algo de comida y tal, pero hay algo que es irremediable y es que el barco huele a especias. Ellos ya no huelen, llevan 73 días metidos en el barco y han dejado de oler. Y entonces no se dan cuenta que los portugueses sí huelen todo. Claro, a cierta distancia el barco huele un montón. Entonces hay un momento en que dan orden de apresarlos y el Cano sale de allí, bueno, cortando amarras y colgándose de las cuerdas y deja 11 hombres atrás o más. Y solo consiguen los que estaban a bordo, pues son como 19, creo, aproximadamente, para un barco que necesitaba como 50 hombres para poderse gobernar. Madre mía. Y toma una decisión muy arriesgada, pero muy inteligente, porque claro, piensa que los portugueses van a salir en su captura y ¿a dónde van a ir? ¿Qué es lo que ellos tienen más cerca? ¿Canarias? Ya. Yeah. Pero no sigue la ruta de Canarias, o sea, el Cano... ¿Hay Canarias de quién era? Ya era de Castilla. Ahí van a encontrar, y lo tienen cerca, pero ni tienen hombres para marear lo suficientes. Las bombas de achique, porque no han podido arreglar las vías de agua que tienen, necesitan varios hombres constantemente a las bombas de achique y son solo, bueno, menos de la mitad de la gente que necesita. Y entonces toma una decisión que parece un poco loca, pero no lo es en absoluto, que es, como sé que me van a pillar si sigo el camino de Canarias, ¿qué hago? Me voy a la mitad del Atlántico. Y sale de Cabo Verde en línea recta prácticamente a mitad del Atlántico. Y eso realmente salva el barco porque en primer lugar es un gran marino. A ver, partamos de ahí. Yeah. Es un magnífico capitán, es un explorador nato y un marino extraordinario. Porque en todo este lío está midiendo todos los días varias veces su posición. Se conserva perfectamente. Francisco Albo, las anotaciones una por una, por eso traen la medición completa de todos los sitios, de todos los puntos, y cuando llegan recolocan el planeta. Es lo imposible hecho posible, ¿verdad? Es lo imposible hecho posible, sí. Sí. Y ese Atlántico con los vientos soplando para arriba y las corrientes yendo para arriba le ahorra mucho esfuerzo. Necesita que el barco vaya descansado porque tiene muy pocos hombres para marear, para manejar las velas, para todo. Yeah. Las bombas de achique para que no se estropee la mercancía se le llevan un montón de tiempo. Y entonces, y efectivamente los portugueses salen detrás y se van ¿para dónde? Para Canarias. Y entonces tarda más tiempo en llegar, llegan muertos en aquel estado que parecían cadáveres andantes, pero consiguen llegar a Sanlúcar. ¿A Sanlúcar ya? Sí, claro. Y luego ya van a Sevilla, y ya, bueno, pues ya el emperador, etcétera, etcétera. Y trae 3 o 4 conocimientos que no han cambiado, que es el tamaño del planeta, que todos los mares están interconectados, eso es muy, 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 muy importante. Todos los mares están interconectados, luego se puede ir desde cualquier sitio a cualquier sitio navegando. Y cuál es la posición relativa de unos continentes con respecto a otros. Eso cambió la historia del mundo. Nos colocó en la Edad Moderna.